Hola, buenos días. Mi nombre es la doctora Guillermina Lomelí y en esta ocasión les voy a dar el tema de insomnio. Por definición, según la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño que fue publicada en el 2014, nos definen lo siguiente, que es una dificultad persistente en el inicio del sueño, la duración, la consolidación o la calidad que ocurre a pesar de la existencia de adecuadas circunstancias y oportunidad para el mismo y se acompañan de un nivel significativo de malestar o deterioro en las áreas sociales, laborales, educativas, académicas, conductual, entre otras áreas importantes del funcionamiento humano. El insomnio también se presenta en los niños y es habitualmente comunicado por los padres o los cuidadores principales de los pacientes. La resistencia entre ellas se caracteriza por la resistencia de irse a la cama, frecuentes despertares durante la noche y la incapacidad para dormir independientemente. Ya en el adulto tenemos varios subtipos clínicos y fisiopatológicos del insomnio según las diferentes clasificaciones. Por ejemplo, tenemos la primera que es de la American Psychiatric Association Diagnostic y la que nos vamos a centrar durante toda nuestra plática también fue en el 2014, que es la número 2, que es la American Academy of Sleep de Medicine. Esta se clasifica en tres. Tenemos un trastorno del tipo de insomnio crónico, un trastorno del tipo de insomnio de corta duración y otros tipos de insomnio. Y ahorita en continuación vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Tenemos como insomnio crónico, esto se va a caracterizar por quejas en el inicio o en el mantenimiento del sueño y estas dificultades del sueño suelen suceder de 3 veces a la semana o duran más de 3 meses. Esa es la característica del sueño crónico, ¿no? Recordemos, más de 3 veces a la semana, más de 3 meses sucediendo todo esto. Puede ocurrir aisladamente o con alguna condición comórbida, como una alteración mental, alguna alteración o enfermedad médica o el uso de sustancias que más a continuación vamos a ver cuáles son esas sustancias o enfermedades médicas que nos pueden crear este insomnio. El insomnio de corta duración, pues, como se dice, de corta duración es una dificultad para el inicio o el mantenimiento de sueño. Resulta en insatisfacción con el sueño y parece, o aparece en periodos de tiempo inferiores a los 3 meses, no como en el insomnio crónico. Pueden aparecer de forma aislada o con otras condiciones comórbidas y en algunos casos hay causas identificables que se pueden actuar para tratar este insomnio. Entre esos factores precipitantes relacionados con los acontecimientos vitales, pues tenemos la pérdida de un amor, un divorcio, una enfermedad grave, entre otras. Y se pueden presentar también de forma aislada, que incluyen pues obviamente la ansiedad, las ideas depresivas o las ideas repetitivas. Y este insomnio se relaciona con el consumo de drogas o alcohol y pueden aparecer también con otro tipo de sustancias. No siempre nos preguntamos, ¿son muchas personas las que tienen dificultad para dormir? Pues se dice que tenemos una prevalencia pues un poquito significativa. Aproximadamente un tercio de la población a nivel mundial se estima que sufre insomnio cuando se consideran tanto cuando se consideran tan solo los síntomas nocturnos, pero esta cifra disminuye hasta el 10% cuando se consideran las circunstancias diurnas y podemos establecer que el síndrome clínico completo de insomnio crónico aparece entre un 6 y un 10% de la población. No es tanto como se decía, pero sí es algo considerable. También no hay muchas personas que vayan a la consulta y se diagnostique este tipo de problemas. El insomnio crónico se dice que es más común en las mujeres de nivel bajo socioeconómico, puede ocurrir en cualquier edad, como ya vimos, en los niños también pueden ocurrir, aunque se diagnostica frecuentemente en los adultos mayores. Y esto es posiblemente a la relación con el deterioro en el sueño
que se puede producir en la edad o con cualquier comorbilidad o con el uso de los medicamentos que pueden crear este insomnio. Tenemos la clasificación de los trastornos del sueño en los pacientes con cáncer, porque acuérdense que estamos viendo también esto. Tenemos dificultades para conciliar el sueño, dificultad para mantener el sueño frecuentemente y despertar frecuente y prolongado. Si se fijan, son las mismas definiciones o criterios que tiene un insomnio común que no tenemos un paciente con cáncer, pero generalmente estos pacientes se clasifican en primarios y secundarios. Los secundarios, pues obviamente son trastornos que incluyen enfermedades crónicas, psiquiátricas, otros trastornos del sueño, abuso de sustancias o abusos de medicamentos. Además, los pacientes con cáncer o sobrevivientes al cáncer tienen más trastornos del sueño. ¿Qué quiere decir eso? Tienen obviamente o se van a acompañar sobre todo de trastornos respiratorios del sueño, hipersomnolencia, del ritmo circadiano, parasomnias y trastornos del movimiento relacionados con el sueño. Ahorita vamos a ver algunas de estas a continuación. Para siempre hacer una evaluación o abordaje del trastorno del sueño relacionado con el dolor, como primer paso, pues hay que evaluar al paciente en los trastornos respiratorios del sueño. Como ya vimos, podemos tener ronquidos, despertar con jadeos, palpitaciones, pánico, la boca o la garganta secas, y que estos síntomas son comunes en la apnea obstructiva del sueño o la apnea del sueño. También si amanecemos con dolor de cabeza, la ansiedad, la falta de concentración durante todo este día, ese punto al potenciar el sueño, o sea, potencializa que el sueño no sea tan bueno y que sean trastornos respiratorios los que nos estén ocasionando insomnio sobre todo. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Pues el diagnóstico siempre se hace como cualquier paciente con una historia clínica y exploración complementaria. En la exploración clínica obviamente tiene que tener la historia completa y exhaustiva y con el fin de definir el concepto que presenta este paciente. Por ejemplo, tenemos que preguntar cuándo inicia el sueño, cuándo termina el sueño, cómo es su sueño, la duración del sueño, se despierta muy temprano, con cuánta frecuencia duerme o cuánta frecuencia no duerme. La historia previa del sueño es buena saberla, así como otro síntoma relacionado que tengamos. Hay muchas veces que el paciente no lo sabe decir, entonces un punto clave en esto es que vaya con el cuidador principal o el que duerma regularmente con el paciente para que nos pueda proporcionar algunas de estas informaciones. Entre las enfermedades que estamos relacionadas tanto médicas y psiquiátricas y el abuso de sustancias, tenemos entre las enfermedades médicas las cardiovasculares, por ejemplo, las coronapatías, entre las respiratorias tenemos el EPOC, el asma y la fibrosis quística. En las neurológicas tenemos la migraña, la demencia, la enfermedad de Parkinson, epilepsia, tumores en el sistema nervioso central. Las gastrointestinales tenemos el reflujo, el colon irritable, en las urológicas tenemos el prostatismo, en las endocrinológicas tenemos el hipertiroidismo, la enfermedad de Cushing, la de Addison y la diabetes. En las reumatológicas, la artrosis, la artritis y la fibromialgia, que son principales causas de dolor, y las dermatológicas como la psoriasis, o algunas que cursan con prurito. Y en el cáncer, pues tenemos lo más frecuente en dolor. Entre las enfermedades mentales tenemos la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo convulsivo, la esquizofrenia, los trastornos por estrés postraumático, sobre todo por la fragmentación del sueño y las pesadillas, y el abuso de sustancias, como ya lo habíamos visto, el alcohol o otras drogas de abuso, especialmente estimulantes. Entre otras sustancias o fármacos relacionados, tenemos el tabaco, el té, la cafeína, el té sobre todo el de manzanilla, el té verde, todos los que venden en sobrecitos, tienen ligera cantidad de cafeína. Los estimulantes como las anfetaminas, el metilfenidato,
Los antihipertensivos, los diuréticos dados a nivel nocturno nos pueden provocar que nuestro paciente esté frecuentemente yendo al baño. Los opioides, las hormonas tiroideas, los corticoides, la fenilefrina, la tiofilina como broncodilatador o los antidepresivos como los IMAO, los inhibidores de recaptura de serotonina, entre otros. Entre los trastornos de sueño y vigilia también tenemos trastornos del sueño relacionados con la respiración. Ya habíamos visto que la apnea obstructiva del sueño, la apnea central del sueño o la hipoventilación relacionada al sueño. Doctora, ¿qué son las parasomnias? Pues son los episodios recurrentes del despertar incompleto que se acompaña de sonambulismo o pesadillas. O el síndrome de piernas inquietas también se puede estar relacionado. Otros síndromes, otros trastornos de este cuadro puede ser el trastorno del ritmo circadiano en el sueño y vigilia. Los factores que van a agravar sobre todo esta sintomatología, como en todos, pues son factores laborales, factores de situación familiar, como los divorcios, de economía, alguna enfermedad o cambio de medicación que tenga nuestro paciente, y los factores ambientales son un punto clave, como características del dormir, en cuanto a la temperatura, la luz, el ruido, si la otra persona también ronca, todo eso pueden ser factores que se precipiten para el insomnio. Esta es una tabla que a mí me gusta mucho, que es el diario del sueño. Aquí nos va a marcar siempre, aquí están los días, hay que marcar el día, mes y año, y las horas. Tenemos del 1 al 7, etcétera, del 1 al 7, y aquí nos ponen un ejemplo. Por ejemplo, el día 1, aquí como dice, sobre las casillas que corresponden a las horas de sueño de siesta. Entonces tenemos que él se durmió de 9 a 10, ¿sí? Aquí tenemos qué significa la A. La A significa la hora de acostarse y la O, la hora de apagar la luz. ¿Sí? Aquí tenemos la A y la O. Y él se durmió de 2 a 4 y se despertó porque tiene despertar nocturno de 5 a 6 y se volvió a dormir. La L significa la hora de levantarse y así esto puede ser un cuadro útil para nosotros para que nuestro paciente esté haciendo su diario de sueño y así poder ver en qué le podemos ayudar. Las escalas para el diagnóstico, existen muchas escalas, pero la más factible para llevar algún diagnóstico a nuestros pacientes pues pueden ser el índice de gravedad del insomnio, que esto es un cuestionario súper simple y sencillo que consta de 7 ítems y mide la satisfacción del sueño, las interferencias del funcionamiento diurno y la percepción del problema del sueño por parte de los demás. Como ya les dije, una pieza importante de nuestros pacientes para saber cómo han estado son los familiares que duermen con el paciente. Y otro punto también importante o que evalúa el índice agravado de insomnio es el nivel de preocupación del paciente. Como primer punto o primera pregunta es importante saber que son 7 ítems, como ya lo vimos, y que uno hay que decirle al paciente, uno es ninguno, uno es ninguno, dos es ligero, tres moderado, 4 grave y 5 es muy desagradable. No, el puntaje de severidad de su problema de insomnio, ¿cuál es? ¿Qué tanto tiene dificultad para iniciar del sueño, del 1 al 5? Dificultad para mantener el sueño. Se despierta demasiado pronto y que nos diga del 1 al 5 qué tan satisfecho o insatisfecho está. La segunda pregunta, ¿cómo está desatisfecho o descontento con su patrón del sueño? Ya nos dirá 1 muy satisfecho, 2 moderadamente satisfecho del 2 al 4 o muy descontento hasta el 5. La pregunta 3 es, ¿hasta qué punto considera que el problema del sueño interfiere con su funcionamiento diario? Por ejemplo, la fatiga diurna, la capacidad de rendir en el trabajo o en tareas diarias, la concentración o memoria o el estado de ánimo. La otra pregunta es, ¿hasta qué punto los demás se dan cuenta de su problema, de lo que deteriora su calidad de vida? Todo el día está enojado, no rinde en el trabajo, se está durmiendo a cada rato mientras hace sus labores, etc.
y hasta qué le preocupa o hasta qué punto le preocupa el sueño actual, ¿sale? Y también las alteraciones cognitivas, las alteraciones somáticas, los hábitos incorrectos relacionados con el sueño o con la edad. Y la última pregunta será, después de una mala noche, ¿cuál de los siguientes problemas se experimenta al día siguiente? Por ejemplo, en el SINSOA tenemos la fatiga diurna, era lo que les comentaba. Siempre está cansado, exhausto, rendido, todo el día está somnoliento mientras realiza sus actividades. La dificultad para funcionar, como las diarias, dificultades en la concentración o problemas en la memoria. Tenemos problemas del estado de ánimo, como que siempre está irritable, tenso, nervioso, inestable, deprimido, ansioso, etcétera, o síntomas físicos o ninguno de estos. Entre las causas del insomnio en la terminalidad, porque acuérdense que también vemos pacientes que tienen cáncer y que tienen insomnio, pues también tenemos problemas emocionales, como por ejemplo tenemos depresión, ansiedad, un temor al fallecer que es frecuente, una crisis existencial, algún, por ejemplo, un trastorno, dolor o síntoma, dolor óseo, el ataque en delirio, la nicturia, la poliacuria, la incontinencia de los esfínteres, la fiebre, el EPOC, por ejemplo, el SAOS, todo eso nos puede mantener una causa de insomnio en los pacientes con terminalidad. Los factores farmacológicos, pues los diuréticos, los corticoides, que son estimulantes, los beta estimulantes, el alcohol, los sedantes, la adicción a drogas, hemos tenido muchos pacientes con adicción a drogas que tienen insomnio, o los factores ambientales, como ya los vimos. Las medidas o el tratamiento no farmacológico es la piedra angular de nuestro tratamiento, sobre todo en un insomnio. Tenemos unas medidas, tenemos unas medidas higiénicas que debemos de seguir. Por ejemplo, los hábitos diurnos debemos de mantener una rutina, siempre tener una rutina para que no pase nada con nuestros pacientes. Y lo más importante es que se levante siempre o más o menos a la misma hora, incluyendo los fines de semana, que realice ejercicio físico, los pacientes que puedan hacer ejercicio físico, obviamente, pero deben de evitarlo en la noche por el efecto estimulante. El ejercicio se recomienda hacerlo durante al menos una hora en el día con luz solar y preferentemente por la tarde, siempre menos de las 3 horas antes de irse a dormir. ¿Sí? Evitar las siestas que sean más de 30 minutos y eliminar alguna sustancia que afecte el sueño, como ya lo hemos visto, el alcohol, la cafeína, la té, la nicotina por la tarde o por la noche. Las condiciones que propician el sueño, tenemos, por ejemplo, que permanezca la cama solamente el tiempo necesario, reducir la permanencia en la cama en el sueño, ¿sale? Que vaya a la cama solamente cuando se tenga sueño y no acostarse con hambre o con sed o después de comer o beber demasiado. ¿Se acuerdan? Una de las causas era el reflujo. Entonces hay que evitar eso. Que se acueste con un colchón firme, con una almohada cómoda. El dormitorio debe de estar oscuro, silencioso, una temperatura adecuada. Ya vimos que no hacer 3 horas antes de ejercicio, antes de ir a dormir. Y desconectarse de las tensiones del día al menos 2 horas antes de acostarse para que para que ello es útil efectuar obviamente la cena antes de lo que ya habíamos previsto, ¿sale? Y siempre establecer una hora o una rutina diaria de acostarse, por ejemplo, lavarse los dientes a la misma hora, ponerse la pijama, leer, algo estimulante, etcétera. En el cuidado paliativo es algo muy similar. Tenemos que mantener la piel del paciente limpia y fresca, dar fricciones no tan profundas, leves, en la espalda, masajear las áreas del cuerpo para brindar ese bienestar. Por ejemplo, vamos a masajear la cabeza, el cuero cabelludo, los hombros, los pies, leve, para que esto le ayude a conciliar el sueño.
¿sí? Mantener la cama o las superficies de dispositivos de soporte limpias, secas y sin arrugas. Una de nuestras misiones es a enseñar al paciente o al familiar, más bien en este caso, de que no tenga ninguna arruga. Las arrugas en la cama propician a úlceras y las úlceras en un futuro son muy dolorosas. Entonces, hay que tender la cama lo más estirada que se pueda, que esté limpia, que no esté húmeda, ¿sale? Asegurarse que haya suficientes frazadas o con una frazada, si el paciente lo desea, que sea calientita o que la mantenga con ese calor, tampoco sobrepasarse, porque puede empezar a sudar y eso le puede crear un insomnio. Regular, obviamente, la ingestión del paciente para evitar que se despierte frecuentemente, evacuar o a miccionar. Efectivamente, es lo que viene, promover que el paciente vacíe el intestino y la vejiga antes de dormir. Así, fomentar la función óptima intestinal, ¿vale? Emplear catéteres o sondas urinarias en caso de ser necesario que se levante 10 veces, 5 veces en la noche, pues implementar esta medida. ¿Para qué? Para que no sea su mayor molestia. Y suministrar bocadillo 2 horas antes del momento de acostarse. Por ejemplo, podemos darle un vaso de agua un vaso, perdón, de leche tibia, ya que esta temperatura libera mayor precursor de melatonina y ayuda a conciliar el sueño. Entre otros tratamientos no farmacológicos tenemos la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos aquí, por ejemplo, tenemos una situación, el pensamiento, el sentimiento, la reacción física y la conducta. Es un ejemplo sencillo. Tenemos una situación, va caminando por la calle tras un día de trabajo, inesperadamente te cruzas con un conocido este, que no te saluda y te ignora. Entonces, en el pensamiento favorable tenemos, parecía alterado, no me debe de haber visto. Pero si tenemos un pensamiento perjudicial, ¿qué vamos a hacer? O pensar, como que me sentí ignorado, no le caí bien, ¿sí? En el pensamiento favorable, pues la preocupación por la otra persona. ¿Qué le estará pasando? ¿O por qué estará así el paciente? O el familiar o el conocido que lo vi. Si pensamos perjudicialmente, pues sentimos una tristeza y un rechazo por esa persona. En la reacción física favorable, no tenemos ninguna. Te sientes bien integralmente bien, o sea, no necesitas más. Ok, se distrajo, no me vio muy probablemente. Y en la reacción física, tenemos siempre un nudo en el estómago, tenemos náuseas, algún síntoma que se acompañe. Y en la conducta favorable tenemos aceptas, saludas a la persona, das el paso, a lo mejor ella no te vio, etcétera. Y en la conducta negativa o perjudicial, te vas, pasas, ignoras y sigues con tu vida, ¿vale? Entonces tenemos que el tratamiento farmacológico, existen muchas medidas de tratamiento farmacológico. Entre ellas tenemos los neurotransmisores implicados, es importante verlo previamente, en el control del sueño vigilia. Por ejemplo, tenemos todos estos neurotransmisores, la histamina, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina. Estos van a tener un efecto que mantienen la vigilia, ¿sí? Y aquí, a continuación, en la plática vamos a ver los fármacos que favorecen a la vigilia. Pues tenemos los psicoestimulantes, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, como la sertralina, los fármacos que favorecen al sueño, que estos son los que más nos vamos a centrar, que más a continuación nos vamos a escribir cada uno, y los fármacos sedativos, ¿sale? En los que van a promover el sueño están del lado derecho de nuestra pantalla. Tenemos la GABA, la adenosina, la melatonina. Estos son la GABA, pues ya tenemos, es antagonista del GABA y la melatonina, pues es antagonista de la melatonina. Entre otros, pues tenemos que los hipnóticos de benzodiazepínicos, análogos o fármacos Z
tenemos que los antagonistas de los receptores melatoninérgicos son la melatonina y son tabletas de liberación prolongada de 2 miligramos. Aquí en México tenemos de 3 y de 5. ¿Sale? La duración, la vida media no la dice aquí. La duración apropiada del tratamiento son 13 semanas y en los adultos mayores de 55 años es un comprimido 1 o 2 horas antes de irse a acostar. Y en los niños de 0 a 18 años no hay datos reportados. Otros fármacos relacionados con las benzodiazepinas son el Zolpidem, ¿sale? Estos tienen una vida media de 1 a 3 horas, se utilizan aproximadamente 2 semanas, máximo a 4 semanas, y debemos de ver siempre las interacciones medicamentosas. Es un comprimido de 10 miligramos por la noche inmediatamente antes de acostarse. En edad avanzada o con pacientes con alguna falla hepática o insuficiencia hepática, se da la mitad de la dosis, 5 miligramos al día, y se recomienda pues no conducir en este tipo de fármacos. Otro es el triazolam, que tiene una vida media de 2 a 3 horas, se utiliza por 2 semanas. Si es necesario, se puede usar un poco más, pero siempre reevaluándolo con el médico. En los adultos mayores es de 2.5 miligramos y máximo de 0.5 miligramos. En los ancianos o con debilidad se reduce todavía esta dosis a 0.125 miligramos a 0.25 miligramos al día. En la dosis pediátrica no se ha investigado. Otro grupo de fármacos tenemos el midazolam, que su vida media es de 1 a 3 horas, se utiliza por 2 semanas y va de 0.5 a 15 miligramos al día, y esto ya es dependiendo, ya es más un uso a nivel de un paciente ya crónico, que ya esté más atento el doctor. Se pueden administrar por vía subcutánea y la dosis va muy leve. ¿Sí? Aquí lo que más se utiliza es el Orazepam, porque viene de 1 miligramo. Ese tiene una vida media de 12 a 16 horas. Es 1 miligramo antes de acostarse porque es vía oral. Entonces es como muy factible. Igual que el alprazolam de 0.25 a 1 miligramo antes de acostarse. Siempre hay que estar evaluando porque pues son benzodiazepinas y no podemos estar siempre con ese tipo de medicamentos. Otro pues es la difenhidramina, que también es muy fácil de encontrárselo, se da ya también en niños con insomnio durante 7 días. En los adultos son comprimidos de 50 miligramos en la noche y en los jóvenes son de 12 a 18 años media tableta o medio comprimido, de 20 a 30 minutos antes de acostarse. Este es un algoritmo muy padre que yo encontré para que nunca se nos olvide. Por ejemplo, nuestro paciente se queja de sueño insatisfactorio, pues siempre hay que hacer una historia clínica, como ya lo vimos, del sueño, una exploración física, si tiene algún dolor, analítica, una agenda del sueño, como ya lo vimos, una tabla. Si tiene una afectación diurna o un deterioro social, laboral o académico, si tiene alguno de estos, tenemos que pasar ahora sí a evaluar las circunstancias que rodean al sueño, como el ambiente, el tiempo dedicado para el sueño, o sea, hacer las medidas no farmacológicas, ¿sí? Si, por ejemplo, no le afecta a ninguno de estos, pues únicamente será un sueño corto, ¿sí? Si tiene condiciones favorables para dormir o ya modificó su condición con los tratamientos no farmacológicos, tenemos que irnos a la siguiente gráfica. Entonces, nosotros tenemos, como ya vimos, una condición favorable para dormir. Entonces, ¿se sospecha de otros trastornos de sueño vigilia? Sí. Valorar o derivarlo a la clínica o al especialista del sueño, ¿sí? ¿Tenemos otro trastorno? Sí. Por ejemplo, tenemos apnea, somnolencia, ronquidos, tenemos pesadillas, bruxismo, se levanta en la noche sonámbulo, etcétera, con trastornos del ritmo circadiano de sueño vigilia. El síndrome de piernas inquietas también es frecuente en los pacientes con cáncer o enfermedades terminales o tienen narcolepsia.
No tenemos ninguna de estas o no tenemos ningún trastorno de sueño de vigilia, por lo tanto no lo vamos a mandar todavía a la unidad de sueño. ¿Qué vamos a tener? Los efectos directos de una sustancia o medicamento. Tenemos estos medicamentos, hay que cambiarlos. Si no se pueden cambiar, tenemos que actuar en otras medidas. Pero no tiene ningún efecto de los medicamentos o no le estoy dando ningún efecto estimulante. ¿Ok? Se pregunta la duración de la dificultad del sueño. Acuérdense, menos de 3 meses, más de 3 meses, más de 3 veces a la semana. Este es un sueño o un trastorno crónico. Menos de 3 meses es un insomnio de corta duración. ¿Ok? Siguiente tablita. El algoritmo del tratamiento o seguimiento a largo plazo del insomnio. Tenemos un insomnio agudo de quejas de insomnio por lo menos 3 meses. Ya tuvimos las medidas de higiene. Hacemos la terapia cognitivo-conductual, plantas medicinales, antihistamínicos, una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, una semana por cada una de ellas. Valorar si mejora. No mejoró, doctora. ¿Ok? Se habla de un insomnio crónico, ¿sí? Síntoma que tiene más de 3 meses de duración, nocturnos y diurnos. Ya hicimos las medidas de higiene. ¿No mejora? El primer paso es la melatonina. La melatonina de 3 o de 5 miligramos de 1 a 4 semanas. Valorar si hay una mejoría. Si hay una mejoría, pues continuar hasta las 13 semanas y suspender y valorar cómo se mantiene el paciente. No mejoró, doctora, ¿sí? Entonces, ahora sí hay que dar benzodiazepinas. Benzodiazepinas de media y corta duración. 1 a 4 semanas. Siempre el tratamiento de 3 a 4 semanas. Acuérdense, lorazepam de primera elección, 1 miligramo en las noches, o alprazolam de 0.25 a 1 miligramo en la noche. Valorar si hay mejoría. Si hay mejoría, hay que retirar el medicamento paulatinamente. Si no hay mejoría, pues derivar ahora hacia la unidad de sueño. Doctora, suspendimos, pero se mantiene, finalizar el tratamiento de la melatonina. No se mantuvo, doctora, volvió otra vez. Me regreso a los análogos, vuelvo a calar las 4 semanas, si no, derivará a la clínica del sueño. Es un algoritmo muy fácil de toda mi plática. Y sería todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención.